Imagina una tarde en la que el sol parece rehusarse a salir, como si la propia naturaleza quisiera evitar presenciar lo que estaba por suceder. En lo alto del monte Gólgota, un lugar marcado por el dolor y la sentencia final de tantos, un soldado romano se destacaba entre la multitud, curiosa y temerosa. No era un simple observador, era un centurión experimentado, un hombre endurecido, que ya había presenciado incontables muertes, un ejecutor acostumbrado al papel frío e impersonal de la justicia de Roma. Para él, aquella crucifixión sería solo una más entre tantas. Sin embargo, algo en esa escena escapaba a lo común. El hombre clavado en la cruz no parecía un criminal ordinario. En lugar de odio o desesperación, había una presencia singular, una fuerza silenciosa que emanaba de su sufrimiento. El ambiente parecía cargar un peso espiritual, como si cada segundo formara parte de un plan mayor de lo que cualquier imperio podría concebir. Pero lo que el soldado ignoraba en ese momento, y lo que estás a punto de descubrir, es que su destino cambiaría para siempre. Después de ese encuentro, el acto brutal que estaba a punto de ejecutar se convertiría en el primer paso hacia una transformación profunda, un camino que trascendía el deber militar y tocaba lo más íntimo del alma humana. Entonces, prepárate. En este video acompañarás los eventos que se desarrollaron después de la crucifixión. Entenderás qué pasó con este soldado y por qué su historia es tan conmovedora hasta hoy. Antes de comenzar, aprovecha para suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo relatos que inspiran, provocan reflexión y reavivan la llama de la esperanza. Ahora, sujétate bien y ven con nosotros en este viaje de fe y transformación. Para un centurión romano, el deber siempre estaba por encima de cualquier emoción o consideración personal. Desde los primeros pasos en la carrera militar, estos hombres eran moldeados para seguir órdenes sin dudar, mantener la disciplina a toda costa y asegurar la autoridad incuestionable de Roma. El entrenamiento era arduo, implacable y constante, enseñándoles a enfrentar escenarios de batalla caóticos, liderar 100 hombres bajo tormentas de flechas, lanzas y espadas, y sofocar cualquier señal de debilidad. La compasión, la empatía y el arrepentimiento rara vez encontraban espacio en esos corazones acostumbrados a la brutalidad de la guerra y a la frialdad de las ejecuciones públicas. Ese día en particular, el centurión acompañaba otra ejecución, una más entre tantas que ya había presenciado. Para él, ver hombres colgados en cruces era parte del oficio, un recurso implacable, pero eficaz, para mantener a la población bajo control y demostrar la fuerza del imperio. Mientras la multitud esperaba, a veces temerosa, a veces curiosa, la ejecución de Jesús de Nazaret, el oficial se mantenía firme, sin desviar la mirada. Sin embargo, detrás de la armadura bien pulida y del semblante inflexible, algo comenzaba a molestarlo. Había una extrañeza allí, una atmósfera diferente. Ya había visto criminales endurecidos suplicando misericordia, líderes rebeldes escupiendo insultos y condenado tras condenado, perdiendo la dignidad ante la muerte inminente. Había visto hombres llorar, gritar, maldecir a sus enemigos, intentar resistir incluso con las muñecas perforadas por clavos. Pero aquel prisionero, el hombre llamado Jesús, no reaccionaba como los demás, sin palabras de odio, sin súplicas desesperadas. Solo una postura silenciosa y serena, una fuerza interior que desafiaba toda la lógica de un oficial, acostumbrado a lidiar con el dolor y el miedo. A medida que el centurión observaba cada detalle, cada respiración, cada gesto contenido, sentía nacer dentro de él una inquietud desconocida. ¿Quién era aquel hombre que enfrentaba la muerte con tanta dignidad? ¿Cómo explicar tanta tranquilidad ante el suplicio que estaba por venir? Aún no lo sabía, pero esa pregunta que comenzaba a martillar en su mente sería el punto de partida para una transformación profunda e inevitable. Antes incluso del último suspiro de Jesús, una semilla de duda y curiosidad ya estaba plantada en el corazón del centurión, prometiendo generar raíces que transformarían completamente su comprensión sobre la fe, la verdad y lo que significaba, de hecho, servir a un poder mayor. El centurión observaba todo con atención. No era una novedad para él ver a un prisionero siendo humillado antes de la crucifixión. Coronas de espinas, bofetadas en la cara, golpes con garrotes y burlas formaban parte del repertorio cruel que precedía a la muerte en la cruz. Sin embargo, ese día,
El comportamiento de Jesús desentonaba con todo lo que el oficial ya había presenciado, mientras los soldados reían y gritaban, proclamando en tono de burla, «Salve, Rey de los judíos». Jesús soportaba el dolor y las ofensas en silencio. No había una súplica de clemencia, ni una mirada de odio. Simplemente aceptaba la carga que se le imponía, sin resistencia aparente. Cuando Jesús tomó la cruz para seguir por las calles estrechas de Jerusalén, tropezando en el camino irregular, el centurión continuó observándolo con creciente curiosidad. Ya había visto criminales desesperados, gritando, luchando hasta el final para escapar de su destino, pero ese no era el caso. Había algo profundamente extraño en la serenidad de Jesús. Cada paso vacilante, cada gemido contenido, cada caída bajo el peso de aquella cruz, parecían cargar un significado mayor que la simple sumisión a una sentencia de muerte. Al presenciar esta escena inusual, el oficial, cuya función era mantener el orden y la imparcialidad, comenzó a sentir un malestar interior. Aquella postura silenciosa y firme ante la violencia del imperio no encajaba con los patrones que él conocía. No entendía exactamente qué estaba pasando, pero en cada instante crecía dentro de él la certeza de que estaba ante algo mucho más allá de una ejecución común, algo que, tarde o temprano, sacudiría sus convicciones más profundas. ¿Estás disfrutando de esta historia de fe? Por favor, ya bendice este video con tu like. Jesús te ama. A pesar de la creciente inquietud en su corazón, el centurión cumplía estrictamente su deber. Fue él quien ordenó que Simón de Cirene ayudara a Jesús a cargar la cruz, no por bondad, sino por pura necesidad logística. Era esencial que la ejecución siguiera conforme a lo planeado, sin imprevistos ni retrasos. Aquel oficial no podía darse el lujo de dudar o demostrar cualquier sentimiento que comprometiera la autoridad de Roma. Pero, mientras observaba la figura debilitada de Jesús caminando al lado de Simón, una pregunta insistía en resonar dentro de él. ¿Quién es este hombre que incluso ante tanto dolor logra mantenerse tan sereno? Alrededor, la escena estaba marcada por contrastes. A cada paso hacia el Gólgota, el silencio angustiante de Jesús competía con los gritos de la multitud. Algunos se burlaban y hacían bromas crueles. Otros derramaban lágrimas contenidas, incapaces de comprender totalmente lo que estaban presenciando. En medio de esa confusión, el centurión notaba que incluso los líderes religiosos, supuestamente defensores de la fe y la ley, parecían movidos por odio y rencor. Al mismo tiempo, pequeños grupos discretos miraban a Jesús con tristeza y reverencia, como si presentían algo sagrado sucediendo allí. Y así, el oficial, que jamás imaginó cuestionar las órdenes de Roma, comenzaba a sentir que había algo profundo y misterioso envolviendo a aquel prisionero y su destino. Al llegar al Gólgota, conocido como el lugar de la calavera, ocurrió lo que el centurión ya había presenciado tantas veces. Jesús fue clavado en la cruz, erguido entre dos criminales, expuesto a la mirada severa e indiferente del imperio. Para el oficial, acostumbrado a observar la reacción de los condenados, todo parecía seguir el cruel guión de siempre. En aquel escenario de dolor extremo, era común oír insultos, gritos e intentos desesperados de escapar de lo inevitable. Sin embargo, una vez más, Jesús sorprendió. En lugar de maldecir a sus verdugos, él oraba: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Al escuchar esas palabras, el centurión sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo podía un hombre, en medio de la tortura y la humillación, clamar por el perdón de sus propios verdugos? Aquella actitud no combinaba con la desesperación habitual de los condenados. Era algo de otra naturaleza, algo que trascendía las fronteras de la lógica humana. La oración del condenado resonaba en la mente del soldado romano, plantando una semilla de duda que el tiempo no podría ahogar fácilmente. Perdón, perdón por aquellos que lo crucificaban. El centurión comenzaba a percibir que, ante él, estaba más que un simple prisionero, más que un hombre a punto de morir. La fe, la serenidad y la misericordia demostradas por Jesús se convertían en un misterio profundo, capaz de cuestionar todo aquello en lo que el oficial creía. Mientras algunos soldados disputaban las vestiduras de Jesús lanzando suertes, tratando su dolor como un mero entretenimiento, la multitud persistía en burlarse sin un ápice de remordimiento. En ese ambiente de crueldad y desprecio,
El centurión, acostumbrado a la brutalidad de las ejecuciones, comenzaba a sentir algo nuevo y perturbador dentro de sí. La actitud de Jesús, su oración por el perdón de sus malhechores, alcanzaba al oficial de una manera que ningún grito, ninguna súplica de misericordia o mirada de odio jamás podría lograr. Era como si esas palabras atravesaran silenciosamente cada capa de indiferencia que el guerrero había erigido a lo largo de los años, hiriéndolo con una punta de compasión y asombro. Entonces, de repente, el cielo cambió. Eran mediodía, pero las tinieblas cayeron sobre el lugar, no como nubes amenazantes de tormenta, sino como un manto sobrenatural de luto. Durante 3 horas, el mundo pareció sumergirse en un silencio pesado, un dolor mudo que envolvía a todos sin distinción. El centurión, que siempre se había enorgullecido de mantener una postura firme ante los hombres, ahora sentía el corazón apretarse con un temor desconocido. Algo extraordinario estaba sucediendo, algo que ninguna estrategia militar, ningún protocolo de ejecución y ninguna preparación mental podrían explicar. El oficial no entendía qué era, pero sabía que no estaba ante una simple muerte. Aquello era mayor, más profundo, y en ese instante, sin aún comprender por completo, el centurión sintió que su vida jamás sería la misma. En medio de los gritos y las risas burlonas, el centurión escuchó la voz de Jesús una vez más. Ahora, incluso colgado en una cruz, él demostraba cuidado por aquellos que amaba. Confiaba a su propia madre al discípulo más cercano, asegurando que ella no quedara desamparada. No había odio, ni desesperación, ni lamento dirigido a sí mismo. Había, sí, una preocupación sincera por el prójimo, incluso en medio de un dolor inimaginable. La multitud no disminuía el tono. Si realmente eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, gritaban algunos. Líderes religiosos, supuestamente dedicados a la fe, se burlaban. Salvó a tantos, pero no puede salvarse a sí mismo. Incluso los criminales crucificados al lado de Jesús se unían a las ofensas. Aún así, el hombre en el centro de esa escena aterradora mantenía el silencio. Su tranquilidad no parecía debilidad ni rendición, sino una fuerza interior incomprensible a la vista del soldado romano. Entonces, en un último acto, Jesús murmuró: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y, inclinando la cabeza, partió de este mundo. Para el centurión, fue como si todo a su alrededor se detuviera. Aquel instante, tan simple y tan profundo, cargaba un peso que él no podía explicar. Una sensación intensa lo envolvió, como si hubiera presenciado algo no solo memorable, sino verdaderamente divino. Aquel día permanecía vivo en la memoria del centurión. La oscuridad repentina, el temblor violentando el suelo y el velo del templo rasgado de arriba abajo. Todos esos acontecimientos parecían la propia creación, gritando que aquel hombre, crucificado ante él, no era un simple condenado. La frase, «Padre, perdónalos», continuaba resonando en su mente, repitiéndose con cada latido de su corazón. ¿Quién, en medio de tanta violencia, podría ofrecer perdón a sus propios ejecutores? ¿Quién sería capaz de demostrar un amor tan profundo por aquellos que lo torturaban? Algo dentro del centurión, antes sólido como un muro romano, comenzaba a derrumbarse. La frialdad, la disciplina de hierro, la certeza de que la fuerza venía de la espada y la obediencia ciega comenzaban a desmoronarse. En ese instante, ante la cruz, el soldado comprendió, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Al decir esto, no solo estaba reconociendo un hecho extraordinario, sino rompiendo con todo lo que había aprendido sobre poder y autoridad. Allí, ante sus ojos, la verdadera fuerza no nacía del miedo, sino del amor, de la humildad y del sacrificio. La declaración del centurión no vino solo porque hubiera presenciado los signos sobrenaturales. Era el resultado de todo lo que había presenciado ese día: el silencio digno de Jesús, la oración que pedía perdón a sus enemigos, la nobleza incluso en el dolor extremo. Por primera vez, aquel oficial romano veía más allá de la brutalidad de su oficio. Había presenciado la esencia de lo que es divino, y eso cambiaría para siempre la manera en que veía el mundo. Mientras la multitud se dispersaba, él permaneció inmóvil, contemplando el horizonte, la mente inundada de preguntas y el corazón pesado como nunca antes. Por la mañana, había llegado como un ejecutor, cumpliendo órdenes sin dudar, pero ahora se sentía transformado.
casi como si hubiera despertado de un largo sueño. Su declaración, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, no fue un comentario ligero. Nació de lo que había presenciado, un hombre injustamente condenado, que, incluso bajo tortura, no demostró ni odio ni amargura. Al contrario, mostró una comprensión y un amor indescriptibles, capaces de sacudir las convicciones más rígidas de un oficial romano. A cada segundo que pasaba, el centurión reflexionaba sobre su papel en aquel acontecimiento. Había supervisado la ejecución de alguien que no solo no resistió, sino que también perdonó a sus ejecutores, sin culpa ni maldad en la mirada. Era una compasión que el soldado jamás había encontrado en sus años sirviendo al imperio, enfrentando enemigos, practicando violencia e imponiendo la fuerza bruta. Allí, al pie de la cruz, el centurión entendía que, en esa muerte, había presenciado una fuerza mucho mayor que las espadas de Roma, una fuerza que venía del sacrificio, del amor y de la fe. Al regresar a casa esa noche, el centurión llevaba un peso desconocido, la culpa. ¿Quién era aquel hombre que él había ayudado a crucificar? ¿Y por qué pediría perdón justamente por él, un soldado obediente a las órdenes de Roma? Antes, la ejecución habría sido solo otra tarea sombría en su larga lista de deberes. Ahora, se había convertido en un hito profundo en su trayectoria, un punto de inflexión que sacudía todo lo que antes consideraba correcto. En los días siguientes, un torbellino de emociones invadió al oficial. Las palabras de Jesús aún resonaban en su mente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa frase no dejaba espacio para el olvido. Incluso ante las exigencias de la vida militar, la pregunta insistente no lo abandonaba. ¿Cómo alguien, al borde de la muerte, podría demostrar tanta bondad, compasión y misericordia? Entonces, surgieron rumores extraños, increíbles. La tumba de Jesús estaba vacía. Al escuchar estas historias susurradas de un lado a otro, el centurión sintió algo nuevo florecer en su corazón. Aún no sabía qué significaba todo eso, pero, poco a poco, percibía que ese hombre, cuya muerte había presenciado, no era solo un condenado cualquiera. Entendería, más temprano que tarde, que su encuentro con Jesús cambiaría para siempre su manera de ver el mundo y el sentido de la propia vida. Cada nuevo día traía más inquietud a su corazón. Los recuerdos del Gólgota, las palabras de Jesús y la postura serena ante la muerte volvían a su mente repetidas veces. Se sentía impulsado a buscar explicaciones para lo que había presenciado. La visión del poder romano, hasta entonces incuestionable, comenzaba a palidecer ante aquella experiencia tan profunda y conmovedora. La dureza forjada en batallas y ejecuciones, que antes formaba el escudo de su alma, comenzaba a agrietarse. Al escuchar sobre la supuesta resurrección de Jesús, el centurión no reaccionó con sorpresa o escepticismo. Dentro de sí, ya presentía que aquel hombre era diferente, alguien cuya influencia no terminaba con la muerte. La noción de que la tumba no representara el fin solo confirmaba lo que su corazón ahora comprendía. En ese momento, el centurión dejaba de ser solo un soldado romano, un ejecutor impasible. Se convertía en alguien transformado por la gracia que había presenciado en aquella cruz. Por primera vez, sentía el peso del perdón, la grandeza de la fe y el poder de la redención. Era el inicio de una nueva jornada, un camino hacia la comprensión de lo que es verdaderamente divino. La historia del centurión romano nos enseña que nadie está más allá del alcance de la gracia divina. Piensa en esto: un hombre frío, acostumbrado a la violencia y al dolor, fue profundamente tocado al presenciar la muerte de Jesús. Comenzó el día simplemente cumpliendo órdenes, pero terminó declarando la divinidad de Cristo. Así como sucedió con el centurión, todos nosotros estamos invitados a repensar el significado de la cruz en nuestras vidas. El sacrificio de Jesús no fue un simple acontecimiento del pasado, sino un acto de amor que resuena por la eternidad. La cruz abrió el camino para que todos, sin excepción, puedan encontrar perdón, reconciliación y una nueva forma de vivir. Si este mensaje llegó hasta ti, si de alguna manera tu corazón fue tocado, no ignores ese sentimiento. Permite que la transformación ocurrida en el corazón del centurión también inspire tu camino espiritual. La cruz es más que un símbolo de sufrimiento, es una invitación para un encuentro verdadero con el amor de Dios. Hoy, así como el centurión, tú también puedes iniciar una jornada de fe,
y renovación. Y si quieres ayudar a que este mensaje alcance a más personas, considera convertirte en miembro de este canal, dejar tu like y suscribirte. Estoy dejando 2 videos especiales aquí para ustedes. Uno habla de la historia de sufrimiento de Job y cómo continuó adorando incluso después de perder todo. Y en el otro, te muestro cómo las 10 plagas afectaron a Egipto. Ve a verlos. Cada gesto tuyo nos apoya a esparcir esta palabra de esperanza y vida. Por ahora, me despido. Que Dios bendiga tu caminar.